El proyecto que se desarrolló está, digamos, de alguna manera encuadrado en una tesis de especialización en la FADU-UNL y bueno, y aborda el sistema educativo y sus equipamientos como elementos ordenadores, digamos, de la estructura urbana, o al menos de esa manera lo intento abordar yo en el trabajo. Por otro lado, bueno, en estas ciudades como la nuestra, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de infraestructuras que en el paso del tiempo y en procesos recientes de transformaciones productivas han ido quedando obsoletas, digamos, o bien se han trasladado las funciones a sectores alejados de los centros. Nos encontramos casos como este del ferrocarril, el puerto, construcciones productivas en zona de Bajada Grande, Avenida Estrada. Bueno, ahí los ejemplos son muchos. Y como contrapartida nos encontramos con un sistema educativo donde presenta deficiencia en cuanto a la planta física de sus equipamientos, digamos. Y es un poco a lo que apunta este trabajo, a partir de estas piezas urbanas en desuso, dar respuesta a estas demandas concretas actuales, digamos, de la sociedad. Y le preguntamos al arquitecto Mercado por qué entiende él que los edificios escolares son estructurantes de la trama urbana y el caso particular que él pone en foco, que son los ex talleres del ferrocarril en la ciudad de Paraná. Históricamente los edificios educativos han sido elementos primarios, digamos, en el hecho de que han sido consolidadores de los procesos de urbanización. Es decir, se han instalado las escuelas y a partir de ahí se fueron, bueno, entre otros equipamientos, ¿no es cierto?, pero han sido siempre elementos fundamentales para el desarrollo urbano. Ya sea casos de revalorización de algunos sectores o directamente parte fundamental en la planificación de las ciudades. Bueno, el caso concreto en el cual se desarrolló este trabajo, que es el de estas construcciones del ferrocarril, particularmente la de esta estructura metálica, el camino digamos, para llevar adelante el proceso tiene que ver un poco con un acuerdo que debería darse entre los distintos niveles del Estado. El hecho de ser una propiedad del Estado lo hace también un poco más sencillo al camino, en el cual se debería dar, como declarar prescindible esa fracción para usos y demandas actuales por parte del Estado Nacional. Bueno, y a partir de eso generar articulaciones con el Estado provincial y municipal, a partir bueno, del Consejo de Educación como poseedor, digamos, nuevo poseedor de esta fracción y destinarlo a la Escuela de Arte y Música, que es a la que se le pretende dar respuesta con este proyecto. Y bueno, y también tiene que haber una articulación con el Estado municipal, porque es el que debe de alguna manera encuadrar la intervención. Es decir, estas intervenciones, como decía anteriormente, tienen que ser necesariamente pensadas a una escala urbana, para lo cual, bueno, el municipio de alguna manera tiene que intervenir, digamos, ya sea abriendo calles, pasajes, definiendo espacios de uso público, privado, etc. Y muchas veces el pensar el uso que se le pueden dar a estos grandes edificios genera distintas visiones. Lo estamos viendo con el puerto de la ciudad de Paraná, donde hay un proyecto de cesión justamente de la titularidad de los inmuebles, pero también con ciertos debates que salen a la luz cuando uno piensa cómo poner en uso, en valor, para que sea algo positivo en el impacto a la ciudad de estas grandes estructuras. No solo el caso de los talleres del ferrocarril, como estamos viendo ahora, sino también surgió en las últimas semanas y a partir de una declaración del Poder Ejecutivo Nacional con la necesidad de contar de un edificio para la futura Universidad Juan L. Ortiz, se piensa como emplazamiento el edificio del Correo de Paraná. Un edificio patrimonial que tiene un uso totalmente distinto, una idea que no sabemos por qué viene
como ya masticada desde Buenos Aires para decirnos dónde tenemos que ubicar la universidad que va a funcionar en pleno centro de Paraná. Una serie de debates donde parece que las fuerzas locales estamos afuera de elegir el emplazamiento. ¿Es este edificio el uso indicado para ser un servicio educativo, un edificio para una facultad nacional? Le preguntamos al arquitecto Mercado desde su mirada técnica si cualquier edificio se puede utilizar para cualquier destino o qué cuestiones desde lo urbanístico hay que tener en cuenta para lograr el respeto patrimonial y también darle un uso adecuado a este tipo de edificios. No en el caso puntual del Correo, pero sí enmarcado en este debate que seguramente deberemos tener aquí en la región y sobre todo en la ciudad de Paraná. Bueno, en estos casos, digamos, donde se plantean soluciones, digamos, a alguna demanda específica, que es una demanda cierta y real, por ahí debería ser importante, ¿no es cierto?, pensarlo de manera integral, interpretando que lo que mencionaba anteriormente sobre el impacto de este tipo de instituciones en la trama, siendo generadores de movimientos, intercambios entre los distintos actores de la sociedad, es decir, va a haber un número de estudiantes que se van a acercar a determinado lugar, por ejemplo, la forma de accesibilidad a ese lugar, bueno, lo mismo puede llegar a ser también la adaptabilidad tipológica del tipo de construcción al problema específico que se pretende dar respuesta. Bueno, evaluar, digamos, pros y contras en términos económicos de lo que sería una restauración de un edificio así, adaptado a una demanda actual y de qué manera compatibiliza, digamos, es decir, hay programas que no son compatibles con otros, hay programas que sí, y bueno, son cuestiones que desde los planificadores y gestores de este tipo de equipamientos se deben tener en cuenta. Y siguiendo con esta lógica de una mirada global de todas las infraestructuras urbanas, tenemos que pensar cuál es el uso indicado que le podemos dar para la ciudad. Un caso que tenemos muy a mano y que también hemos debatido aquí en Proyectar es el del puerto de la ciudad de Paraná. Casos puntuales que marcan las mismas problemáticas de grandes infraestructuras, vacantes, en desuso, que muchas veces tienen un valor patrimonial o tienen un valor afectivo, si se quiere, para la zona donde están implantadas, pero que no brindan ningún servicio a la ciudad y que son barreras arquitectónicas o que afean el propio entorno. Bueno, ¿cuál es la mirada indicada que le debemos dar a este tipo de lugares? Hay que entender el patrimonio, digamos, patrimonio en sentido general, digamos, no el patrimonio, no sé, de determinado tipo de edificios, sino hay conjuntos patrimoniales, es decir, hay cuestiones que exceden en sí a la pieza arquitectónica, sino que son conjuntos de lugares que la sociedad teje lazo, digamos, y eso es el patrimonio. Y creo que de esa manera hay que interpretar el patrimonio para volverlo un patrimonio activo, es decir, un patrimonio no testimonial, sino de readaptación a demandas actuales. En ese sentido, bueno, se deben dar los ámbitos de consenso entre distintos actores de la sociedad, bueno, organismos públicos, no estatales, no gubernamentales, sociales, barriales, donde se pueda de alguna manera establecer qué es lo que se quiere de esos conjuntos, digamos, pues son realmente son superficies que generalmente bastante importantes, que tienen un impacto dentro de la ciudad considerable, digamos, incluso por ahí se piensa siempre a escala urbana y por ahí se deja de lado un poco la cuestión barrial, el contexto inmediato y bueno, por ahí también es importante tener en cuenta el impacto cercano, digamos, no solo a escala urbana. Y por último nos vamos a centrar en una cuestión más particular con el arquitecto Bruno Mercado y la tesis de investigación que él realizó en relación a la propuesta de que los talleres o los ex talleres del ferrocarril puedan ser un edificio, un futuro edificio de la Escuela de Artes y Música. Algo que realmente es interesante a priori y que el estudio plantea como un proyecto específico o como un anteproyecto, donde ya define
los usos, no solo para la institución, sino también para la zona cercana de todo el barrio y el impacto que busca tener una propuesta como esta. El proyecto en sí termina dando respuesta, digamos, a partir de un proceso bastante extenso, digamos, de desarrollo, de investigación, en una respuesta proyectual a la demanda de la Escuela de Arte en Música, una escuela que, bueno, no cuenta con un edificio propio y funciona en distintos lugares en distintas instituciones de la ciudad. Bueno, eso se traduce en un funcionamiento deficiente, digamos, para los fines pedagógicos que la escuela persigue, digamos. Ya sea el dimensionado insuficiente de los espacios, ya que son espacios pensados para otro tipo de enseñanza, digamos, el acondicionamiento técnico, acústico, el condicionamiento también en los días y horario cursado, ya que depende muchas veces de la disponibilidad de estos otros espacios. Y bueno, cuestiones que tienen que ver con la falta de un ámbito común, un lugar, digamos, un lugar de pertenencia, digamos, para el alumno y para su relación con la comunidad, digamos. Termina, digamos, seleccionando dentro de este conjunto de piezas urbanas que hay dentro de la ciudad, termina seleccionando esta construcción para intervenirle y, bueno, desarrollar el proyecto. Para eso se evaluó la tipología, digamos, una tipología fácilmente adaptable a nuevas funciones. Bueno, el volumen en sí permite de alguna manera trabajar hasta en 3 niveles de proyecto, con lo cual daba una superficie suficiente para el desarrollo del programa. Un programa que, bueno, se fue desarrollando a partir de entrevistas con los profesores, el director de la escuela, alumnos, yendo a estudiar algunas asignaturas para ver de qué manera se desarrollaban las clases y poder definir espacios concretos para cada tipo de asignatura. Eso, bueno, llevó a poder de alguna manera armar un programa arquitectónico que hoy no existe en el Consejo de Educación para esta escuela. El edificio plantea, bueno, toda la resolución de los ámbitos pedagógicos, bueno, cada espacio dimensionado para el tipo de práctica pedagógica que se desarrolla, debemos decir práctica de instrumentos, coros, y bueno, cada aula con sus características, y bueno, después todo el sector de espacios un poco más vinculados a lo público y con la posibilidad de ser espacios de uso social, digamos, espacios intermedios, espacios donde no son netamente pedagógicos, sino que son espacios posibilitantes, digamos, que de alguna manera tejerían o intentarían tejer esos lazos entre la escuela y la comunidad.